Buenos días a todos, una vez más. En nombre de Spectraltech, gostaria de dar las boas-vindas a todos vós a este webinar que esperamos que vaya a ser interesante para todos. Este webinar estamos haciendo en conjunto con nuestros parceros para España, que es Panatec. Tenemos aquí Ignacio Martín Vela, que es nuestro contacto en España, que pienso que algunos de vosotros lo conozcan. Y también en conjunto con Luciano Delgado, que está aquí representando ArtLab, que es un parceiro y cliente de nosotros en España. Y quería agradecer a todos esta participación en lo webinar. Fazendo um pequeno resumo para o webinar terá uma duração aproximada de uma hora. Vamos fazer duas apresentações. A primeira será com António Cardoso e a segunda com Luciano Delgado. E no final vamos a ter tempo para perguntas e respostas. Todas as perguntas e respostas que vamos a dar será dentro deste período do webinar. As perguntas que não vamos conseguir a responder durante o período, vamos responder por e-mail a vosotros durante os próximos dias. Por isso, para as perguntas que podem ter, por favor, coloquem as perguntas em lo chat. En lo final, lo período de preguntas y respuestas, las haremos para que los diferentes participantes y ponentes pueden responder. Si quieres que una persona específica de los ponentes se vaya a responder, por favor identifica si es una pregunta para Antonio o para Luciano, y así tenemos la certeza que la persona correcta está respondiendo. Para a primeira apresentação, vamos a ter, como já dito, a António Cardoso. António Cardoso é conservador restaurador com máster em conservação e restauração por o Politécnico de Tomar e com um MBA em la Universidade de Minho, de Portugal. É sócio fundador da empresa Signinho e também de Spectraltech. En los últimos 15 años, Antonio ha dedicado su actividad profesional para hacer la transferencia de tecnología de puntera para la conservación del patrimonio cultural. La presentación de Antonio irá hablar en términos de los avances de la inteligencia artificial y la imagen espectral con nuevos enfoques para la conservación y restauración. Posto esto, Antonio, por favor, começa a tua apresentação. Muitas graças. Olá, buenos días a todos. ¿Estás mirando la presentación que estoy partilhando? Sim, sim, ¿Sí? sim, sim, está Ok, muito bem. súper. Es un placer para mí estar aquí con vosotros porque me permite un poco también partilhar la caminada de los últimos, de la última década y del trabajo que habemos desarrollado en todo este proceso. Hoje quero falar com vosotros e vos mostrar, sobretudo, três aplicações que estão começando a aparecer para a inteligência artificial em no patrimônio cultural, mas de diversas maneiras, não somente para resolver questões e problemas técnicos e operativos, mas também novas. Quero partilhar um caso concreto que demonstra a oportunidade de novas realidades que toda essa tecnologia nos está propondo e nos está trazendo para a área. E nos vai a permitir também trabalhar em outras aplicações e ajudar-nos em la conservação e restauro também para conseguir perceber um pouco como podemos fazer novos sucessos e novas aplicações com todo este processo. Como Pedro ha dicho,
Spectrotech é uma empresa que ha sido criada há cerca de 10 anos para, sobretudo, trabalhar baseado em imagens espectrales, mas para desarrollar ideas y soluciones para los conservadores y los profesionales que necesitan trabalhar com património. Estamos basados em Braga, é muito cerca de Espanha, estamos todos na península também, embora a tecnologia que nós outros havemos e trabalhamos e desenvolvemos todos os dias é uma tecnologia muito europeia, porque temos parceiros um pouco em diversos países europeus. E tudo isto, em este caso concreto, ha começado com o projeto de la Spectrum XO2, que é, para nós outros ha sido uma oportunidade muito, muito, muito interessante, porque ha sido uma validação de la tecnologia pela Comissão Europeia e que nos ha permitido a inversão para fazer o desenvolvimento de toda esta inteligência e toda a tecnologia que nos permite hoje em dia trabalhar de uma forma muito, muito cerca, muito rápida e muito interessante também para o conservador. E o importante também, como vosotros lo sabéis, a luz é a nossa ferramenta, é muito importante esta questão, porque estamos sempre a falar de processos, tecnologias não invasivas e não destrutivas, e grande parte dos setups que nós outros estamos desenvolvendo e comercializando também neste momento, no processo todo, é sempre propostas muito práticas e muito fáceis de utilização e muito rápidas a nível de obtenção de resultados. E que estou sempre falando de não somente da parte do hardware, da parte dos gadgets, das máquinas, das câmaras, dos captores, etc., mas também de todo o outro processo relacionado com a cloud e o processamento, etc., e com a inteligência, com certeza. Mas quero, sobretudo, falar de três casos muito concretos, porque quando nós outros havemos começado a pensar um pouco sobre este webinar, havemos focado no tópico, sobretudo, sobre a parte da inteligência artificial e as aplicações, de que forma hoje a inteligência está a começar a ser utilizada no processo da conservação e restauro e em ajudar-nos a todos nós outros a conseguir obtermos um trabalho mais produtivo e mais assertivo e também mais interessante. E é isso que quero partilhar com vocês hoje. Três casos concretos em que uns mais normal e os outros dois um pouco diferente, e é para também partilhar com todos que as aplicações de todas estas novas tecnologias que nós outros começamos a ter em nossas mãos pode ser muito diversa. A imaginação é o limite. Bem, aqui uma coisa muito rápida para quem não ha visto ainda um cubo espectral normal, é a capacidade que nós outros temos hoje, com muito facilmente de cortar e identificar cada comprimento de onda de uma superfície que estamos a fazer no estúdio, e é sempre com este tipo de dados, que em este caso são dados imagéticos, de imagem, mas em la prática são dados numéricos. Okay? E é sempre com este tipo de dados que nós outros conseguimos depois, com o processamento, trabalhar muitas outras interessantes aplicações como as colores falsas, que é uma tecnologia muito, muito conhecida no património, mas também graças à informação da reflectância dos materiais em cada superfície em relação à luz, percebermos um pouco o que temos em las superfícies, que materiais estão distribuídos e também o que podemos fazer com isso. E isto é um pouco o mais básico que nós outros estávamos a trabalhar há cerca de 6 anos. Vamos falar então dos três casos que em 10 minutos, mais ou menos, 10, 15 minutos, vou partilhar com vocês. Este é o primeiro caso, é um caso para nós outros paradigmático, em que em la aplicação e no desenvolvimento
de la aplicación. ¿Por qué? Porque ha sido la prueba de que a tecnologia é potencialmente muito mais poderosa do que poderíamos pensar. Este é o resultado de la aquisição de imagens espectrais de uma superfície de uma pintura e o mesmo os dados numéricos, em, sempre em vários momentos da evolução da tecnologia, nos ha permitido identificar com mais precisão toda a informação que temos na superfície desta pintura. Hoje, com a tecnologia espectral que nós temos, e estou falando nomeadamente de SPECAM, com certeza, mas não somente, conseguimos com uma grande assertividade, não somente fazer a classificação, perceber os materiais que temos na superfície e o impacto e as diferentes camadas que estamos a visionar, mas também conseguimos trabalhar o relacionamento de cada uma delas. Para além disso, conseguimos fazer a classificação de los materiais, neste caso, a grande maioria seriam pigmentos, mas também conseguimos fazer o mapeamento. E é por isso que toda esta nova imagem e os processos de imagem do património, das novas tecnologias, é crítico, porque a imagem nos permite abordar não somente a identificação do ponto a ponto de los materiais que temos em la superfície, que estamos trabalhando, mas permite-nos também fazer a distribuição, não somente deste material, que para nós poderia ser muito interessante, mas também perceber um pouco a relação entre uns e os outros. Neste caso concreto, é uma pintura, podemos dizer-lo, para a imagem espectral e com as diversas tecnologias que nós temos comercialmente disponíveis, incluindo a SPECAM, com certeza, uma aplicação mais normal, mais de utilização normal. Outra coisa importante que ha mostrado antes é que, como podeis ver aqui, a inteligência artificial, e isto sucede com nós mas também com todos os vários parceiros que estão trabalhando com nós em vários projetos. É uma realidade evolutiva, porque está sempre evoluindo, okay? Está sempre evoluindo com o tempo. Por quê? Porque os dados que nós estamos a adquirir hoje vão poder sempre ser repensados. Isso é muito, muito importante perceber isso, porque não é como antigamente, em que nós fazíamos uma analítica e era o que estamos obtendo, era o resultado final. Hoje em dia não é isso que está sucedendo mais. Hoje em dia, com os dados que nós temos, mesmo os mais antigos, conseguimos sempre obter mais informações. Só para cerrar este caso concreto, ha sido muito importante a utilização da imagem espectral com a inteligência artificial. ¿Por quê? Porque esta tecnologia, que é uma tecnologia de muito maior sensibilidade, tendo em conta os comprimentos de ondas que estamos falando, de 350 nanômetros, isto é, ultravioleta, a 1200, o próximo infravermelho, ha permitido trabalhar e perceber as pequenas nuances e as pequenas detalhes da superfície. E mesmo com um trabalho muito extenso já desenvolvido para perceber sobre o que estaríamos e o que teríamos na superfície, rapidamente se percebeu, por exemplo, que as camadas de verniz que nós tínhamos em esta superfície não era somente verniz, mas tínhamos também mesclado com diversas outras camadas de lacquers com colorantes, e por isso ha sido importante para os conservadores e a equipa de conservação perceber que não seria prudente fazer somente uma limpeza e a remoção dos vernizes, era necessário perceber mesmo essa camada, o que mais poderia aportar. Mas pronto, isto o que queria mostrar este primeiro caso
é um caso muito normal, muy de la aplicación, porque nosotros temos uma superfície, conseguimos classificar os materiais e fazer um mapeamento e em cerca de 40 minutos tens toda esta informação. O grande desafio que nós outros havemos tenido com todo o trabalho para desenvolver esta tecnologia ha sido principalmente, e hoje é o grande desafio que temos com Specam, é como mostrar toda esta informação ao utilizador final, porque são muitos dados. E é por isso que, por exemplo, havemos desenvolvido uma opção em que mais tarde podereis ver com certeza em nossa solução, a ideia das máscaras. ¿Por quê? Porque nos permite, de uma forma muito rápida, fazer uma análise em la classificação e mapeamento de vários materiais em la superfície que está estudando, com a superfície por detrás, mas depois, de uma forma muito rápida, perceber um pouco onde está esse material. O segundo caso que quero partilhar com vosotros é um pouco diferente. E, mais uma vez, estamos falando de la utilização de imagem espectral e inteligência artificial aplicada em la conservação do patrimônio. E ha sido um projeto para nós muito interessante e muito importante. ¿Por quê? Porque nos ha permitido trabalhar na mesma tecnologia base, mas com uma aplicação completamente diferente. Em este caso concreto, era diversos painéis de azulejos que necessitavam de ser tratados, limpados com uma grande infestação de contaminação biológica. E a equipa de conservação nos ha perguntado se, mira, nós temos este problema e queremos saber três coisas. Primeiro é se nos podes ajudar a identificar e mapear os diferentes processos e contaminantes biológicos que estão em la superfície dos azulejos. A segunda questão é se nos podes ajudar também a melhorar a proposta de tratamento com os diferentes biocidas, etc., para os diferentes contaminantes que temos em la superfície e estamos trabalhando. E a terceira questão, que era muito importante, era o processo em lo futuro. Era porque este projeto necessita de um protocolo muito longo no tempo para a monitorização, para serem assertivos e terem certeza que o processo de intervenção ha sido suficiente. Então, nós havemos trabalhado com esta equipa, também com outra equipa de biologia, para desenvolver uma nova proposta para uma nova aplicação. E em os três casos havemos obtenido sucesso. Por quê? Porque para nós conseguimos fazer a diferenciação e identificação dos contaminantes superficiais e permitiu-nos perceber um pouco que biologia nós tínhamos esta superfície destes materiais. Estes materiais, como podereis imaginar, estão sempre em la rua, em la calle. Também podemos trabalhar em la tune-up, a melhoria do tratamento com os diversos biocidas para resolver o problema. E hoje, ainda, a equipa de conservação é capaz de fazer uma monitoração real e assertiva de todo o processo que está sendo desenvolvido para manter os azulejos sem necessidade de intervenções mais profundas. Por isso, para nós ha sido um caso de sucesso muito interessante e com potenciais aplicações em muitas outras realidades de superfície no exterior, não somente com azulejos, mas também com a pedra, etc., em que estamos a trabalhar em diversos casos. Como podereis ver, é um caso muito diferente de lo anterior. Okay? E agora quero partilhar muito rapidamente também, solamente uma última realidade que nos está aparecendo e sucedendo muito, que é muito interessante para nós outros. Este caso concreto é de um cliente de Roménia, Timișoara, e do Museu Nacional, e a equipa e o museu ha feito a aquisição de um sistema principalmente para
con la intención de utilizarlo en el área de la conservación y, como puedes imaginar, para en el proceso conservativo y de monitorización de las colecciones en el museo. Mas, com algum trabalho em equipa e também com alguns parceiros locais, rapidamente este cliente ha percebido que, mira, estamos criando um novo tipo de informação muito interessante, que até a hora não era acessível, não existia, e que os públicos e as diversas pessoas que estão a participar em todo este processo estão reconhecendo o valor e estão cada vez mais interessadas em fazer parte deste processo e em saber mais sobre isto. E então, a equipa de gestão do museu, com a equipa de conservação, han criado um espaço com a utilização em tempo real, constante, de mais um sistema Spectrum, em que, com os diversos públicos, estão a falar dos diversos casos e dos segredos e etc., de diversas obras que estão a ser estudadas pela equipa de conservação e também de educação do museu. E isto é uma grande oportunidade para todos nós outros, porque nos permite não somente ver esta tecnologia como uma tecnologia de fim, em que é uma tecnologia que nos permite obter mais dados, mas também permite utilizar e repensar um pouco toda esta nova realidade de informação e de dados para partilhar e criar outros discursos. Posso também dizer-vos rapidamente que a solução que nós outros havemos utilizado em estes três casos ha sido sempre, e estou falando de casos concretos, comerciais, uma solução comercial da Spectrum, que é os três componentes que depois podereis obter mais informações. E da minha parte era isso que eu queria partilhar com vós outros, estes três casos muito, muito diferentes, mas basados sempre na mesma realidade. Ok, Antonio, muchas gracias por la presentación. Fue muy, muy, muy interesante. Recuerdo que para poner cuestiones, ok, por favor, utilicen los chat para comunicar con nosotros, con vuestras cuestiones, que en lo final los diferentes ponentes van a responder a estas preguntas, ok. De seguida, Antonio, puedes terminar la... Ok, gracias. De seguida pasaremos a la segunda presentación, ok, que es con Luciano Delgado. Voy a hacer una pequeña presentación de Luciano. Luciano es un doctor, PhD en Derecho, con una tesis doctoral en peritaje de obras de arte y también profesor en el máster en Mercado del Arte de la Universidad de Nebrija y en el máster en Arte Business en la Universidad de CEU São Paulo, en materia de estudios técnicos y jurídicos de obras de artes. En lo plano profesional, Luciano, desde Art Lab, el Gabinete de Peritaje Artístico, Art Valley Project, se dedica al estudio técnico y de autenticada de obras de arte desde el punto de vista científico, documental y por imágenes técnicas. La presentación de Luciano tem como tema o estudio multiespectral de obras de artes aplicando la SPECAM. Luciano, muchas gracias. Por favor, puedes comenzar. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, bien, muy bien. Sí, estupendo. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por invitarme aquí a poder hacer una ponencia. Entonces voy a compartir pantalla para poner... Ahí, ¿se ve bien? Sí, sí, muy bien. Estupendo. Voy a poner así. Vale, bueno, entonces un poquito... yo quería comentaros que nosotros aquí estábamos hablando hasta ahora más o menos del tema de la conservación y la restauración de obras de arte, y otra aplicación que tiene esta cámara es lo que nos dedicamos nosotros, que es un poco al estudio técnico, científico de obras de arte
y al análisis de la autenticidad de las obras. Entonces, yo os voy a contar un poquito cómo, desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Porque nosotros llevamos varios meses usando la cámara, qué tecnología y qué tipo de análisis estamos utilizando y qué información nos dan de cara a nuestros estudios, que creo que también es un apartado muy importante de esta cámara SPCAM, no solo el de la conservación, que también, sino toda la información que las imágenes, que la cantidad enorme de imágenes que podemos tener nos están dando para los procesos de estudios técnicos de obras de arte. Entonces, también quería comentaros que todas las imágenes que os voy a mostrar en esta presentación están tomadas con la SPCAM, ¿vale? Para que lo sepáis. Salvo, creo que hay un par de ellas que son radiografías, que la SPCAM, como sabéis, no hace radiografía, entonces se ha hecho con un equipo de radiografía. Luego también voy a intentar no ser muy técnico, voy a ser breve y no voy a intentar no ser muy técnico para que, bueno, para que podáis entender bien todo, y si tenéis alguna duda, pues bueno, lo ponéis en el chat y luego lo comentamos. Comentaros también que llevamos aproximadamente unos 5 meses trabajando con la cámara, hemos trabajado bastante y estamos, luego lo explicaré mejor, pero vamos, estamos en una fase de experimentación todavía con ella. Estamos en una fase de prueba y error. Vamos probando los distintos modos que ofrece la cámara, que ahora lo comentaremos. Pues estamos probando qué información nos da, la calidad de la información que nos da, la cantidad también, y cómo esta información podemos ponerla en común, que es lo que también vamos a ver, con otras técnicas de análisis que nosotros llevamos a cabo en nuestras empresas. Entonces, bueno, para haceros una pequeña muestra, esta interfaz es la interfaz que tiene la cámara. Entonces, lo que te permite es, por un lado, desde los 350 nanómetros, si lo veis, hasta 390, estamos hablando del rango de ultravioleta dentro del espectro electromagnético, y ahí podemos decidir qué imágenes nos interesan. Luego, desde los 400 nanómetros a los 675, un poquito antes de 700, hablamos de la luz visible, es decir, lo que el ojo humano puede ver, el resto no lo puede ver. Y a partir de las 700, llegando hasta la 1200, que es hasta el rango que llega la SPCAM, hablamos del rango infrarrojo, que tampoco lo ve el ojo humano, sino que aquí atraviesa un poquito la pintura para ver lo que hay debajo. Luego tendríamos, por encima de este rango, tendríamos los rayos X, pero que esta cámara no toma imágenes de rayos X, sino que llega hasta el rango infrarrojo. Para rayos X necesitaremos un equipo distinto a este. Pero sí es muy útil la información que nos dan todas las fotografías que tomamos en este rango, en estos rangos, poniéndola en comparación con la radiografía. De nuestra experiencia de estos meses de trabajo que estamos haciendo, bueno, quería comentaros primero unas premisas básicas que nos hemos ido dando cuenta de cómo va funcionando la cámara. Como os comentaba, en primer lugar, es importante comentaros que estamos en una fase de experimentación. Si alguno de vosotros habéis tenido la suerte de ver la conferencia que dieron el otro día en el Museo del Prado, Ana González Mozo y Javier García Máquez, sobre el aparato multiespectral que han adquirido en el Museo del Prado, si no lo habéis hecho, está en YouTube, subí a YouTube, os recomiendo que lo veáis. Una de las conclusiones que ellos sacan es que el estudio experimental, o sea, el estudio multiespectral todavía está en una fase de experimentación, porque los resultados que da son muy importantes y de gran tamaño, da mucha información. Entonces lo que hay que aprender ahora es a interpretarla y a darle utilidad a esa información para los procesos de estudios de obras de arte. En el Prado lo están haciendo, nosotros, siendo más humildes y con nuestro nivel, seguimos también esa mentalidad de ir experimentando, ir probando cosas, a ver qué resultados vamos adquiriendo, y esta cámara nos lo permite perfectamente, y es con lo que estamos, ya os digo que llevamos unos 5 años, porque la cámara tiene muchos parámetros que se pueden manejar, y entonces es en lo que estamos trabajando ahora, ahora lo iremos viendo
si cambiamos parámetros, qué información nos da y ir jugando con esos distintos parámetros que tiene. Una de las cosas que tenemos muy claras también después de estos 5 meses es que esta técnica multiespectral, que es muy interesante, pero no sustituye a ninguna de las técnicas que veníamos utilizando en el pasado. No sustituye ni a la técnica de la radiografía, ni sustituye a la identificación normal que se hace de los materiales. Es una técnica que complementa al resto de técnicas y que da una información complementaria. Y nosotros creemos que la virtud principal del estudio multiespectral es la mezcla, la suma de información que dan las diferentes técnicas para poder llegar a un resultado más ajustado y a un resultado más realista. Pero sin duda la técnica multiespectral de esta cámara nos aporta mucha información que nos permite ponerla en contacto con otras técnicas y eso es algo que tenemos claro, es decir, no sustituye a ninguna, pero sí permite adquirir más información y que sea complementaria al resto. Esto es importante que lo sepáis también. Otra de las cosas también básicas que nos hemos dado cuenta en estos meses es que la iluminación, tanto de las obras como del espacio donde se vayan a tomar las fotografías, es fundamental. Y esto lo entenderéis muy sencillamente como, a ver un segundito, como la cámara lo que recoge es la reflectancia de los materiales a la luz. Entonces es fundamental que esta luz esté ajustada, porque si nos pasamos de iluminar la obra o infrailuminamos la obra, podemos llegar a resultados no del todo correctos. Entonces es fundamental, más que importante, es fundamental que se haga una calibración exacta de la iluminación, tanto de la que se da a la obra con las lámparas que vienen con la cámara, como del espacio en general. Y luego veréis, esto es importante, en primer lugar para la detección de pigmentos. Los pigmentos nos hemos dado cuenta que si sobreiluminas las superficies, tiende al azul, y si las infrailuminas tiende a los tonos pardos y rojos, con lo cual tienes que conseguir un equilibrio perfecto de iluminación para que la información que te dé sea veraz y sea correcta. Otro de los temas también muy interesantes de la cámara es que te permite manejarla en modo automático, en modo manual. El modo automático es muy sencillo. Todos estos elementos que hay aquí, el diafragma, el enfoque y todo eso, te lo ajusta la máquina automáticamente y te toma las imágenes, te hace el cubo espectral, que comentaba antes Antonio, te hace el cubo espectral completo. Pero nosotros, ya os comento, en esta fase de experimentación que estamos, hemos empezado a manejarla en modo manual e intentar exprimir lo máximo posible la cámara. El modo manual te permite, por un lado, manejar el diafragma, es decir, la cantidad de luz que le va a entrar a la cámara. Luego tienes 2 parámetros de luz dentro de las fotografías. La iluminación que tú hagas del espacio, la iluminación exterior, por decirlo así, tanto la que hagas del espacio como la que hagas en la obra, y luego tienes la posibilidad de manejar el diafragma y controlar la cantidad de luz que le entra. Entonces, como podéis ver, todos estos parámetros pues, requieren un tiempo de experimentación. Luego también el modo manual te permite el enfoque, que el enfoque la verdad es que bueno, es una herramienta muy importante y permite un enfoque muy bueno de las obras. El modo automático hace bien el enfoque, pero yo creo que con el modo manual puedes enfocarla un pelín mejor. Y luego te permite principalmente elegir el rango de onda del espectro electromagnético en la que quieres disparar, que está, como ya os ha comentado también Antonio, está entre 350 y 1200 nanómetros. El modo automático, para hacer el cubo, te lo hace el cubo completo, ¿vale? De manera automática. Y tú aquí en modo manual lo que puedes es cada fotografía elegir en qué espectro electromagnético lo quieres y cuánta luz quieres que entre y qué enfoque y por último qué tiempo de exposición, que también la cámara te permite entre 10 y 1500 milisegundos. Que esto también va relacionado con la cantidad de luz que va a entrar. A más tiempo de exposición dejemos, más luz va a entrar en la cámara. Luego hay distintos parámetros que afectan a la iluminación. Por eso yo creo que este es el apartado fundamental que se debe manejar
para el correcto manejo de la cámara. Que no es difícil, pero a mayor experimentación, pues más posibilidades. Espera, me ha salido una cosa. Más posibilidades. Vale, algo he hecho, perdona. Aquí. Más posibilidades tienes y como ya os digo, nosotros estamos en eso ahora mismo. El tema de prueba y error, ir viendo, e ir forzando cosas y algunas cosas interesantes hemos descubierto como os voy a contar ahora. Algo que nos interesaba mucho desde el principio es cómo íbamos a combinar esta tecnología nueva, multiespectral, con las otras técnicas que nosotros veníamos usando desde hace tiempo. Como sabéis, en Artelab lo que se hace principalmente es el análisis de materiales. Esta cámara realiza análisis de materiales, como ya sabéis, por la reflectancia de los materiales a la luz. Qué retos tenemos para la correcta identificación de materiales? En primer lugar, y no quiero ser reiterativo, pero sí, es importante, es la iluminación que hagamos de la obra. En función de la iluminación que hagamos de la obra, podemos obtener resultados distintos. Entonces es muy importante que ajustemos tanto el espacio como la obra. Y luego también la dificultad, pero bueno, esto es la dificultad de la técnica multiespectral en general, y es que es muy fácil identificar pigmentos puros mediante la reflectancia de estos pigmentos, pero rara vez en una obra de arte nos vamos a encontrar pigmentos puros, porque siempre están mezclados. ¿Vale? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la identificación de pigmentos por reflectancia de los materiales. Entonces, como ya os he dicho, que es complementar esta técnica, lo que nosotros hacemos, y en esto es en lo que más estamos investigando ahora, es comparar los resultados que obtenemos con la SPECAM con otros análisis de materiales, como por ejemplo es la pistola de fluorescencia de rayos X, que ya sabéis que os da resultados inmediatos, con lo cual es muy interesante poder directamente ir comprobando qué es lo que dicen las dos técnicas. Y también, y algo que nunca se dejará de hacer, en mi opinión, yo creo, es la microscopía electrónica con toma de muestras, porque así podemos muy bien ver también cómo están distribuidas las pinturas. Entonces, es en esto en lo que estamos, en la comparación de todas estas técnicas para identificar materiales y hasta qué punto sabemos que la fluorescencia de rayos X y la microscopía electrónica son técnicas consolidadas y que sus resultados son utilizados en museos de todo el mundo. Y queremos ver cómo la tecnología multiespectral puede acercarse a ellas. Hasta qué punto puede llegar a acercarse a ellas. Os he traído también, aunque yo creo que Antonio también lo ha señalado, algo que también es muy interesante es el mapeado que hace de los pigmentos, la cámara. Cuando toma las imágenes, te hace un mapa de la obra y te dice los pigmentos que ha ido detectando. Y esto es lo que nosotros estamos comparando con las otras técnicas. A ver los aciertos y por qué, si hay alguna divergencia entre ellas, por qué ha ocurrido esto. Si es un motivo de la luz o entonces todo esto lo podemos ir viendo y bueno, estamos llegando a conclusiones interesantes que llevan su tiempo y que poco a poco estamos trabajando en ello. Pero sí que esta herramienta del mapeado es muy, muy útil porque nos muestra no solo los materiales donde están, sino, como decían antes, la distribución y las zonas donde se han extendido estos pigmentos. Todas estas imágenes, como os he dicho antes, son tomadas con la SPECAM, salvo la primera, que es una radiografía. Entonces, ya he analizado cómo la relación que podemos encontrar con el análisis multiespectral de pigmentos con las otras técnicas, también con otras técnicas como la radiografía. Es muy importante esta combinación que hace la tecnología multiespectral con la propia radiografía. ¿Por qué? Porque, mira, como podéis ver aquí, tenemos muchas imágenes distintas. Cada una de estas imágenes aporta una información diferente y nos permite que haya más información para luego poner en común esta información y poder llegar a conclusiones certeras sobre determinados aspectos de la obra. Entonces, ahora os he traído también un par de casos prácticos para que veamos
cómo hemos ido trabajando con la cámara y mezclándola con otras técnicas. Aquí tendríamos, os explico un poquito para que lo sepáis. Primera, que como ya os he dicho, está hecha con un equipo de rayos X. La ultravioleta reflejada, que las demás están hechas con la XPK, ultravioleta reflejada. ¿Cómo hacemos la ultravioleta reflejada? La ultravioleta reflejada, iluminamos la obra con ultravioleta, con luz ultravioleta, y tomamos una fotografía dentro del rango ultravioleta de la cámara, ¿vale? Y nos da unos resultados que ahora los comentaremos. La siguiente, que es la fluorescencia ultravioleta, lo que hacemos aquí es iluminar la obra con luz ultravioleta, pero poner la cámara, captarla con luz visible, ¿vale? Generalmente hemos llegado a la conclusión que a 550 nanómetros es donde mejor capta la fluorescencia de ultravioleta. Luego son técnicas similares, pero es distinto el rango del espectro electromagnético en el que tomamos la fotografía. La luz visible, bueno, esta está hecha en el rango visible, no hay problema, sencilla. La siguiente, infrarroja, tampoco la cámara en el rango infrarrojo tiene desde 700 a 1200, pues lo vamos haciendo, va penetrando cada vez más y vamos buscando, y ahí es donde vamos calibrando cuál es el mejor punto en el que mejor toma imágenes. Esto, como ya sabréis, también dependerá de los materiales y del poder que tengamos de atravesarlos. Y las dos últimas es infrarroja y ultravioleta en falso color, que la cámara te las proporciona. Ambas en falso color, que también aportan información interesante de cara a los procesos y al estado de los procesos de estudios técnicos y de cara también a la conservación. Vale, entonces, bueno, ya os digo, os he traído un par de casos prácticos. No sé si me paso de tiempo. Bueno. Está bien, Luciano, puedes continuar. La comparación de las dos iluminaciones ultravioletas que os comentaba antes de esta obra. A la izquierda tenemos la ultravioleta reflejada, que recordar que se hace iluminando con luz ultravioleta y tomando la fotografía en el rango ultravioleta. ¿Qué información tenemos aquí? Sobre todo esta nos da información sobre el barniz, cómo está distribuido el barniz en la pintura. También da alguna información sobre determinados blancos, qué blancos puede haber en la obra, pero bueno, esto es algo que aún estamos investigando, porque el blanco de zinc y el blanco de plomo no reflejan igual en esta técnica. Y el blanco de titanio tampoco, pero bueno, es algo que vamos poco a poco y tampoco quiero avanzar nada. Lo que sí tenemos claro es que cómo está distribuido el barniz en la pintura se ve claramente. Podéis ver aquí casi hasta los brochazos del barniz. Sin embargo, en la parte de la derecha, que es la fluorescencia ultravioleta, que recordar que es iluminación ultravioleta y fotografía con luz visible, lo que vamos a ver son lo que se ve mejor son las reintegraciones en la pintura en procesos de restauración que se han ido haciendo posteriormente a la creación de la obra. Aquí no se ve mucho, ahora os mostraré unas que sí se ve mucho. Aquí se ve cómo está retocado toda la unión de los paneles. Y esta obra, lo que pasa es que está en bastante buen estado, pero por ejemplo os he traído dos ejemplos. ¿Veis? Aquí tenéis dos ejemplos de obras que sí tienen una restauración importante. Vemos cómo los distintos materiales fluorecen de manera distinta y cómo se ve claramente cómo se ha ido repintando cómo se han hecho reintegraciones en la inmensa mayoría de la superficie de la obra. Y se ve muy claro. Estas imágenes son muy potentes y son muy interesantes y revela información fundamental, tanto para el estudio técnico como en este caso también para la restauración y la conservación. Es información muy importante que un restaurador conozca estas fotografías. Veis que aquí estas dos obras, tanto la de la izquierda está retocada todo el fondo, las manos, la cara, está retocada casi entera y la de la derecha también, el fondo, pequeños detalles, los blancos están casi todos retocados. Entonces se ve muy claramente. Bueno, paso. Esta imagen, que es la fotografía digital en infrarrojos, la he puesto porque quizás sea la imagen en la que hemos encontrado un dibujo mejor y más claro. Podéis ver a la derecha, que os he puesto los detalles, cómo se ve un dibujo exquisito y un dibujo abundante en la pintura de esta tabla flamenca.
y cómo la cámara lo capta. Lo podéis ver, sobre todo si os fijáis en la imagen de izquierda, veis que lo capta. Os pongo esto otra vez. Veréis que lo capta el color rojo, los colores rojos, los amarillos y los blancos, los atraviesa. La luz ultravioleta, o sea, la luz infrarroja los atraviesa muy bien y nos permite ver muy bien el dibujo que hay debajo. Sin embargo, los mantos de los personajes que hay detrás, que son mantos oscuros, es más difícil atravesarlo. Necesitaríamos más potencia, irnos al infrarrojo lejano probablemente para poder verlo. Estas fotos están realizadas en el rango de 1000 nanómetros, 950 a 1000 nanómetros. Aunque ya desde 700 se ve el dibujo. Ya desde el rango de 700 se ve, pero aquí en este de 900, entre 900 y 1000 es donde mejor se veía. Y se ve, como podéis ver, con una claridad meridiana en los mantos, en las caras, en el pelo, todo. Luego es un éxito. En esta obra la cámara ha resultado ser un éxito en toda la información que nos ha dado. Esta ya la hemos visto. El segundo caso práctico que os traigo ya para terminar es esta tabla italiana del siglo XVI. Bueno, se me ha olvidado comentaros que aquí el dibujo que vemos está realizado con un material seco, ¿vale? Probablemente lápiz. Entonces, porque en esta tabla, esta es la fotografía digital infrarroja, lo que vemos también es un dibujo, es una capa de bosquejo. Vimos en el estudio de materiales que bajo la pintura había una ligera capa de bosquejo, muy poco densa, donde probablemente el pintor hiciera un esquema rápido, un bosquejo de la pintura. Esta capa, claro, al tener tan poca densidad es mucho más difícil verla, pero con la cámara la hemos conseguido ver. Os he puesto aquí unos detalles de cómo se ve una pincelada, la de arriba y una pincelada ahí horizontal, unas pinceladas paralelas, también se ve muy bien. Se ve muy bien esta capa de bosquejo hecha en oscuro. Es verdad que probablemente la veríamos también mejor si nos fuéramos al infrarrojo lejano. Pero con esta capacidad de penetración tenemos suficiente para ver la inmensa mayoría de los dibujos de las obras de arte. Y finalmente, aquí os pongo también dos imágenes de la fluorescencia ultravioleta y de la radiografía por mostraros también un ejemplo de cómo combinamos técnicas. Aquí, si os fijáis, esta obra tenía dos colas de Milano uniendo las dos tablas, es un número de dos tablas con colas de Milano por delante, que es algo que nos llamó la atención. Entonces, en la fluorescencia ultravioleta vimos que algo había, que probablemente hubiera un proceso de restauración, como es lógico, por el choque entre la tensión de las tablas de la pintura y de las tablas de la cola de Milano. Esta tensión probablemente causó un levantamiento de la pintura. Y entonces, teniendo la radiografía, podéis verlo claramente en las colas de Milano, a la altura del pecho de Cristo y abajo, debajo de los pies, dos zonas blancas donde se ha reforzado la pintura, donde se ha realizado ahí un estuco que es muy radiopaco, por eso lo vemos tan blanco. Y si bien no lo veíamos tan claramente la fluorescencia ultravioleta, porque a veces pasa, lo que os comentaba de la mezcla de información de las diferentes técnicas es lo que nos hace poder llegar a una información más clara y más veraz de lo que ocurre en la obra que estemos estudiando. Y ya con esto, ya me he pasado de tiempo, termino y nada, espero que os haya parecido interesante. Gracias. Muchas gracias, Luciano, por la presentación. Fue muy, muy interesante y pienso que ha corrido un par de aplicaciones posibles con la solución SPECAM. Te agradezco muchísimo, pienso que fue muy útil para todos para entender cuáles son las capacidades de la solución en ayudar al conservador restaurador todos los días en el laboratorio, en la calle, etcétera, en diferentes espacios, haciendo diferentes tipos de mediciones. Muchas gracias, Luciano. Gracias a vosotros. Recuerdo que pueden colocar vuestras cuestiones en los chats para cuestionar los ponentes de algunas cuestiones que vosotros pueden tener.
He tido una pregunta, voy a partilhar aquí los contactos de Ignacio y también mis contactos, porque tenía un cuestionado si poderíamos emitir, só un momentito, emitir algún certificado por la presencia, ¿ok? Aquí coloco los dados de Ignacio y los míos. Por eso, si vosotros necesitáis de un certificado de presencia, por favor, nos envia un correo electrónico que depois nosotros vos enviaremos un certificado de presentación, ¿ok? Contudo, todas as invitações que nosotros ha enviado foi por correio electrónico também, por isso podem nos contestar lo envio de los emails por aí, ok? Posto isto, não lo sei se querem colocar algumas questões que ha Hay visto una aqui pregunta, que... Pedro, de Julia Ok, en el chat, que seguramente Antonio o tú podéis responder. sí, si puedes dizer la questão, por favor. Sí, pregunta Julia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para trabajar con los resultados de la XPCAM? ¿Cómo hacer para una comparativa entre el mapeado de pigmentos en la práctica privada? Una vez identificado, hay que contrastarlos con alguna base de datos. Es importante saber si este servicio de acceder a esta información está limitado solamente a las instituciones. Ok. António? Ela- ok, para mí no es muy clara la pregunta, porque ¿cuál es la cuestión? Si está limitada a las instituciones, ¿cómo así? Sí, yo creo que a lo mejor podríamos explicar un poco cómo funciona la plataforma, la SPCloud. Ok, pronto, podemos hablar un poco sobre eso rápidamente, sí. Nosotros, con el desarrollo de toda la tecnología del proyecto, lo que habíamos feito son duas realidades um pouco diferentes, complementares, que se mezclam numa única solução, que é a solução SPECA. Temos lá a parte do hardware para fazer a aquisição dos dados da superfície que nós estamos trabalhando e que é crítica porque grande parte das imagens que Luciano ha mostrado aqui são relacionados com esse trabalho de aquisições, de perceber a superfície, etc. Depois temos outra realidade complementar, que é a realidade da cloud. En la cloud, y estamos hablando de la cloud porque es imposible de realizar todo lo que fazemos en un computador normal. Necesitamos de mucho poder de procesamiento y de espacio en la cloud. Y entonces, en la cloud nosotros tenemos diversas capacidades que es numa base de dados muy robusta, com já muitos materiais, pigmentos, ligantes, etc., mesclados de diversas formas que nos permitem responder e perceber o com que materiais estamos trabalhando. E depois temos todas as capacidades com a inteligência artificial e os algoritmos para fazer e classificar o que temos na nossa superfície com as referências que temos em nossa base de dados. E de uma forma muito generalista, é isso que nós outros temos. Toda a informação, a inteligência, o processo, tudo o que temos neste momento disponível para os utilizadores utilizar, está disponível para todo o mundo, para todas as pessoas que estão utilizando o Spectrum. Não há limite. Okay? E outra coisa importante, que é uma das mensagens mais importantes que queria partilhar aqui, é que o processo e o que estamos oferecendo está sempre evoluindo, não somente na capacidade para conseguir classificar cada vez mais materiais e pigmentos e outras coisas, mas também na qualidade da informação final. Por exemplo, nós outros havemos começado a trabalhar muito com parceiros asiáticos e por isso estamos neste momento a alimentar muito nossa base de dados com materiais e pigmentos e outras coisas asiáticas
para podermos ter essa capacidade de classificar os materiais que nossos clientes asiáticos estão, neste momento, classificando. Ok? Ahm, por isso, a mensagem é: todo o mundo pode utilizar a informação e os dados que nós outros temos em las duas realidades, e o processo e tudo o que estamos sempre disponibilizando está sempre aumentando a nível de qualidade e de quantidade. Muchas gracias, Antonio. Tengo aquí dos otras cuestiones, tres cuestiones aquí. Am, la primera es para Antonio, ¿ok? Am, que es, ten en cuenta el segundo caso, cómo identificaron los contaminantes biológicos, ¿ok? Ah, contén ya lo de una base de datos también. Si te- Sim, sim. Bom, ha sido um projeto um pouco mais profundo e paralelo com o que tínhamos ainda, porque havemos trabalhado muito com uma equipa de biologia para, em cada casa de los contaminantes, conseguir criar uma outra base de dados para perceber de que forma cada um dos contaminantes biológicos, em este caso em concreto, conseguimos encontrar três contaminantes específicos, respondiam e reagiam à la luz. Por isso, ha sido um projeto não solamente de aplicação, que os resultados que partilhei aqui foram principalmente os resultados de aplicação, mas também ha sido um projeto de desenvolvimento científico muito interessante para nós outros. Por quê? Porque a tecnologia que ha sido utilizada para trabalhar isto é a mesma, basicamente, que estamos utilizando para, por exemplo, fazer o estudo dos pigmentos em las superfícies de las pinturas, por exemplo. Com uma aplicação diferente, é certo, pequenas alterações também ha sido necessário, mas sim, basicamente, havemos desenvolvido uma base de dados nova, baseada em biologia, em reflectância e outros processos, para depois ter que a solução tenha a capacidade para fazer a classificação e o mapeamento de esses contaminantes. Ok. Tengo aquí una cuestión que pienso que será para Luciano. En términos de la gestión y de la control de la luz, cuando utilizas la cámara en ambientes externos, donde no es posible controlar la luz, ¿cómo lo haces? Bueno, es buena pregunta. Lo que pasa es que todavía no lo hemos usado en el exterior. Ok, ok, Entonces no me atrevo a contestarle porque nosotros tenemos nuestra sala de fotografía y lo que hemos hecho es utilizar únicamente esta sala. Aún no hemos salido al exterior a hacer fotografías, pero bueno, será algo que nos pondremos con ello en, en breve. ok. Pienso que, Entonces, Antonio, lo ¿quieres siento, comentar? pero no me atrevo a contestarle. ¿Quieres comentar cómo se utiliza la cámara en ambientes externos? Eu digo sempre que para mim, pela minha experiência, a luz do sol, do sol, é sol, sol, certo? Sim, Ah, sí. sol, é a melhor de todas. E o problema é a constância, não pode haver, durante o processo de aquisição, não pode haver alterações de intensidade, por exemplo. Mas, se nós outros estivermos a trabalhar em no ambiente exterior, em que o sol está, não temos nuvens no céu e está estável, os comprimentos de onda que nós outros conseguimos obter com a câmera são fantásticos. Também já fiz esta experiência algumas vezes, pinturas e outras superfícies que necessitam de ser estudiadas, fazer as aquisições no exterior e os resultados são muito, muito, muito interessantes. Por isso, da minha experiência, nós outros, o melhor é sempre uma grande emissão muito homogénea de todos os comprimentos de ondas que necessitamos e a luz do sol é fantástica. Mas necessita de ser estável e nem sempre é possível. Ok, gracias, Antonio. Una otra pregunta.
Sobre la base de datos de pigmentos, pienso que aquí será para Antonio. ¿Se recoge y nutre datos de otros usuarios de Specam o si también puedes acceder a una base de datos externa? Aquí lo ejemplo que he dado como lo do Museu del Prado o National Gallery. Nosotros, la base de datos que tenemos y que estamos utilizando en la versión, en la utilización comercial, ha sido y está siendo creada y alimentada constantemente con diversos parceiros. Isto para dizer o quê? Que sim, temos essa capacidade de acordo com os projetos, as necessidades, etc., fazer a incorporação de mais e de mais dados de diversos parceiros, como temos feito até agora. Claro que há sempre aqui a necessidade de cumprir certos critérios para podermos considerar a informação, não somente a informação espectral e de reflectância, etc., mas outra também paralela importante, credível e válida para poder ser utilizada para a nossa tecnologia e a nossa inteligência e também para ter a certeza dos resultados com o máximo de precisão possível para o que a cloud está mostrando. Uma coisa importante, neste momento, a nossa cloud comercial só vai a mostrar os resultados com 95% de precisão. Isto quer dizer duas coisas. Primeira é que nós outros, quando processamos informação em um novo cubo, obtenemos sempre muitos mais dados do que os visíveis que as pessoas vão obter. E a segunda é que os dados que são mostrados são o máximo de precisão possível e são uma boa entrada para perceber a superfície e os materiais. Ok. Una pregunta para Luciano. Ah, Luciano, es para ti. ¿Se estás Sí, trabajando con mezclas de pigmentos? sí, bueno, nosotros constantemente trabajamos no estamos trabajando con mezclas aisladas, sino que trabajamos con la pintura y damos por supuesto que los pigmentos están mezclados. Hemos visto que hay estudios ya que trabajan con pigmentos puros y hacen estudio multiespectral con pigmentos puros y una investigación que queda pendiente es comenzar a trabajar con pigmentos mezclados a ver cómo reaccionan a, a la imagen multiespectral, pero aún no hemos comenzado con ello. Ok, gracias. Tengo aquí una pregunta que es también un poco un comentario de Nora, que gustaría de saber si estos casos que fueron presentados están publicados en algún medio externo, una revista, alguna publicación científica para obtener más detalles. Pienso que aquí posso responder que nosotros, contactando con nosotros podemos fornecer todas las informaciones necesarias de casos que se fueron publicados en revistas. También una otra cuestión es acerca de aplicaciones en la conservación de materiales pétreos, piedra natural. Luciano, ¿tienes alguna experiencia con eso? Antonio también puede comentar. Nosotros de momento estamos trabajando con pintura solo. Ok. Antonio. Sim, nós outros temos alguma experiência e temos alguns casos em que temos utilizadores que começam a utilizar esta tecnologia em diversos tipos de materiais inorgânicos, não somente a pedra, mas também o vidro e os metais, os textos. Está a haver neste momento um crescimento muito grande de novas aplicações para perceber de que forma é que podemos utilizar esta tecnologia em diversas realidades em que ok, é verdade, a intenção não é de perceber a distribuição, a classificação de materiais como pigmentos na superfície, mas, por exemplo, de perceber se coisas muito práticas se o hidrorrepelente está trabalhando ainda ou não
y de qué forma, y trabajar la distribución, o se los contaminantes biológicos de uma superfície de la piedra está distribuída de que forma, por exemplo, ou em los materiais de los metales, tudo o que está relacionado com a oxidação, etc. Temos diversos utilizadores que estão trabalhando nisso. Ou então no vidro, que é fantástico, é vidro arqueológico, e etc. Podemos trabalhar não somente na superfície, mas no interior também, para perceber estabilidades, contaminantes, etc, etc. Isto para dizer o quê? Que do nosso lado estamos trabalhando em duas coisas muito interessantes neste momento, que é a potencial aplicação em outros campos, não somente nas pinturas ou nas superfícies policromadas, mas em outros campos. E também uma coisa muito importante, e Pedro pode partilhar isso depois com quem estiver interessado, a fusão de dados, em que nós outros começamos neste momento já a trabalhar sobre a capacidade de fundir dados, por exemplo, de XRF diretamente com imagens multiespectrais em uma única realidade, que é um pouco o futuro. Okay? O que necessitamos é do quê? É de esta comunidade nos trazer novos desafios, novas oportunidades de utilizar esta tecnologia core básica em novas aplicações, porque é o que estamos procurando neste momento. Ok. Existe también aquí una cuestión sobre trabajos en pergamino o papel. Sí, también tenemos aplicaciones en este tipo de materiales que podemos compartir con vosotros mediante contacto. Temos muchísima información para compartilhar. Sim, os documentos gráficos é um campo de enorme aplicação. Temos dezenas de casos fantásticos para mostrar. Ok. Nosotros, Sí. perdonad que os interrumpa, nosotros estamos también empezando ahora a trabajar con dibujos sobre papel y a ver cómo reaccionan los distintos materiales en todos los aspectos de onda electromagnética. Pero bueno, aún estamos en ello. Ok. Tenho aqui uma questão que é um pouco mais comercial, acerca del costo de los sistemas, etc. Ha ponido los contactos de Nacho, mis contactos también aquí en los chats. Por favor, nos contacten directamente sobre esas cuestiones por móvil, por email, y nosotros responderemos inmediatamente a vosotros acerca de eso. Tenho aqui uma pergunta que será a última, porque estamos já um pouco para além do tempo do webinar, mas vou poner a questão para António primeiro e depois Luciano também pode comentar. Que sistema se utiliza para o controle da luz quando se está utilizando a SPECAM? António? O controle da luz, como assim? A luz De que é. iluminação, se existe um sistema de iluminação, algum tipo Sim, de sim, sim, sim. sistema. Não devemos nos olvidar que nosso instrumento principal é a luz. O que usa, são os dados, é o instrumento e o que nos permite de obter os dados que temos para perceber a superfície que estamos trabalhando. E nos outros casos, nós havemos desenvolvido uma solução que se chama LAMPA, que faz parte do setup, que emite os comprimentos de onda específicos para fazer a aquisição dos cubos espectrais, é o momento certo, e havemos desenvolvido também sempre com a preocupação de outras duas coisas importantes. A primeira é o respeito máximo pela superfície, porque sabemos que estamos sempre trabalhando com patrimônio, que são superfícies muito, muito frágeis e sensíveis, e então toda a problemática, emissões, necessidades, etc., é uma questão que está sempre em cima da mesa e sempre a ser trabalhada, por isso é que no nosso processo de aquisição é muito rápido. Okay? A outra questão que havemos trabalhado muito é o preço e a acessibilidade de tudo o que é necessário para garantir que se temos um problema com o sistema ou as lâmpadas, não sei como se diz em espanhol, rapidamente podes cambiar e são muito fáceis
de las obter. Isto quer dizer o quê? Que eu sou um conservador restaurador. Todo este processo ha sido um processo também para responder às nossas necessidades, tendo em conta toda a tecnologia que estava em paralelo e existia e que não estava ainda em nossas mãos, neste momento está em nossas mãos. E havemos desenvolvido tudo isto sempre com todas estas preocupações de qualidade, fácil de utilização, lo precio, lo disponibilidad de componentes, etc. ¿Ok? Ok. Luciano. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco para manejar la luz desde un punto de vista práctico, los puntos que yo veo esenciales y que nosotros manejamos. En primer lugar, la luz ambiental que tengas donde vayas a hacer la fotografía. Luego, la cámara viene con 2 lámparas especiales, las lámparas, ¿no? Se llama así, lámparas, que tienen distinta iluminación y tú ahí también puedes regular la iluminación directa a la obra. Y luego, aparte de eso, para regular la iluminación, tienes dentro de la cámara, como comentaba antes, por un lado el diafragma para meterle más luz o menos a la imagen y finalmente el tiempo de exposición que quieras hacer la imagen. A mayor tiempo de exposición, mayor iluminación va a absorber la fotografía. Entonces, tienes que jugar con esos 4 elementos principalmente para dar con la iluminación correcta. Ok. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también a todos los participantes. Penso que foi duas apresentações muito complementares e muito interessantes e muito práticas. Nós outros nos mantemos em contacto com vosotros. Vou deixar aqui de novo os contactos mais cerca para vosotros contactarem com Nacho ou comigo, ok? Para que nós outros podemos vos dar informação complementar e também outras indicações e os certificados que alguns dos participantes a pedido a nós outros. Com isto, agradecer uma vez mais toda a presença, também a oportunidade de estarem aqui com nós outros e seguramente iremos fazer um novo webinar en los próximos meses con temas que pueden ser un poco más complementarios a estos que nosotros hemos discutido aquí. Y hasta lá, desejo un resto de buena semana para todos. Muchas gracias a todos. Ok, voy a finalizar Hasta luego. Muchas gracias. lo meeting. Ok. Un placer.